El método de rigidez directa se puede implementar de manera computacional o manual y comprende los siguientes 7 pasos. Paso 1. Elementos, coordenadas y grados de libertad. Paso 2. Matriz de rigidez de los elementos, KE. Paso 3. Matriz de rigidez de la estructura, K. Paso 4. Vector de fuerzas F sub L. Paso 5. Desplazamientos U sub L. Paso 6. Fuerzas internas P. Paso 7. Reacciones R sub N. Este video se enfocará en el paso 4 del método de rigidez directa, considerando inicialmente aspectos teóricos y posteriormente su implementación. En el video tendremos ejemplos donde se usarán piezas del Laboratorio Académico de Estructuras. Aspectos teóricos. En esta primera parte abordaremos los siguientes temas: A. Vector P sub 0. B. Vector F sub L. A. Vector P sub 0. El elemento línea mostrado en la figura inicia en el nodo I y finaliza en el nodo J. Como se vio en el paso 2, las fuerzas P en los extremos de este elemento se pueden calcular multiplicando la matriz de rigidez del elemento KE por los desplazamientos UE y sumando el vector P sub 0, que contiene las reacciones en los extremos del elemento producidas por la aplicación de fuerzas dentro del elemento. P sub 0 se puede calcular suponiendo que los desplazamientos U sub E son iguales a 0. En este caso, las 6 fuerzas globales en los extremos del elemento producidas por las cargas del elemento conformarían el vector P sub 0. Resumiendo, el vector P sub 0 para un elemento está conformado por las fuerzas en sus extremos producidas cuando sus nodos inicial y final no se desplazan, es decir, están empotrados. Esto aplica para todos los elementos de la estructura, independiente de su condición de apoyo. Por facilidad, las fuerzas y momentos de empotramiento se obtienen usando tablas de vigas doblemente empotradas, como las mostradas para elementos tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. En elementos inclinados, las cargas pueden estar colocadas en coordenadas locales y por lo tanto las tablas de vigas doblemente empotradas darían las componentes del vector local P sub 0. En estos casos es necesario rotar estas fuerzas para llevarlas a coordenadas globales. Esto se puede hacer manualmente o usando la matriz de transformación lambda traspuesta para obtener P sub 0 igual lambda traspuesto por P sub 0 minúscula. B. Vector FL. Como resultado del paso 3, se obtuvo el sistema de ecuaciones Fn menos F0, Rn menos R0 igual KLL, KLR, KRL, KRR por el vector UL, UR. El lado izquierdo de este sistema presenta los vectores Fn menos F0 y Rn menos R0. El vector Fn menos F0 se denominará F sub L y está conformado por la resta entre las fuerzas aplicadas directamente a los nodos F sub n y la sumatoria de las reacciones en los extremos de cada elemento producidas por las cargas dentro del elemento F sub 0. Cada una de estas componentes de fuerza se encuentra orientada de acuerdo a los grados de libertad de la estructura. Recordemos que el signo menos de F sub 0 se da porque al hacer equilibrio en los nodos, las fuerzas que provienen de las cargas en los elementos pasan al nodo con sentido contrario. Cada una de las componentes J del vector F sub n corresponde a fuerzas o momentos externos aplicados en los nodos en la dirección del desplazamiento UJ. Por otro lado, la componente J' F sub 0 es la sumatoria de fuerzas o momentos en la dirección de UJ, provenientes de las cargas del elemento. Implementación. La implementación del paso 4 del método de rigidez directa se puede hacer de manera computacional o manual. A. Implementación computacional.
La implementación computacional se puede desarrollar en las siguientes 5 fases. Fase 1. Calcular P sub 0 para cada elemento. Fase 2. Renumerar P sub 0 de acuerdo a los desplazamientos de la estructura. Fase 3. Calcular la componente j-ésima F sub 0 igual a la sumatoria de las fuerzas P sub 0 en la dirección de UJ. Fase 4. Obtener F sub n. Fase 5. Calcular F sub L como F sub n menos F sub 0. La fase 1 se puede hacer usando una hoja de cálculo como la mostrada. Para cada elemento de la estructura se dan opciones preestablecidas de cargas en ejes locales o globales, tales como una distribuida uniforme, puntual en el centro, puntual en los tercios, etc. Una vez el usuario selecciona el tipo de carga e ingresa sus valores, es posible obtener el vector P sub 0 y el vector P sub 0 mayúscula igual lambda traspuesto por P sub 0 minúscula. Dado que en este cálculo se requiere el ángulo del elemento, esta hoja de cálculo se puede unir con la elaborada previamente en la implementación del paso 2. Este paso es fácilmente programable en cualquier lenguaje de computador. Ejemplo: calcula el vector F sub L para la estructura mostrada. El número total de desplazamientos de la estructura es igual a 3 por el número de nodos, igual 3 por 3 igual 9. De estos desplazamientos solo 4 son libres, los otros 5 están restringidos. Los 4 desplazamientos libres los numeraremos primero y corresponden a las incógnitas del problema. Por lo tanto, el vector F sub L tendría 4 filas. Fase 1. Calcular P sub 0 para cada elemento. El elemento 1 tiene una carga distribuida uniforme de 10 kN. De la tabla de vigas doblemente empotradas es posible obtener los valores de las fuerzas de empotramiento mostradas. Por lo tanto, el vector P sub 0 para este elemento sería 0, 30, 30, 0, 30, menos 30. Observe que la fila 6 de este vector es negativa porque el momento de empotramiento está alrededor del eje menos z. El elemento 2 tiene una carga puntual en el centro de su longitud de 50 kN. Y su vector P sub 0 es menos 15.625, 0, 0, menos 34.375, 0, menos 56.250. En este caso fue posible obtener directamente P sub 0 porque ningún elemento está inclinado. Si hay elementos inclinados, primero se obtienen las componentes del vector local P sub 0 y después se rotan estas fuerzas usando P sub 0 mayúscula igual lambda traspuesto por P sub 0 minúsculo. Fase 2. Renumerar P sub 0 de acuerdo a los desplazamientos de la estructura. Los desplazamientos del nodo inicial del elemento 1 son 7, 8 y 9. Los del nodo final son 1, 2 y 3. Por lo tanto, las filas de P sub 0 del elemento 1 quedarían renumeradas como 7, 8, 9, 1, 2, 3. El elemento 2 va de los desplazamientos 4, 5, 6 a 1, 2, 3. Su vector P sub 0 quedaría entonces renumerado como 4, 5, 6, 1, 2, 3. Fase 3. Calcular la j-ésima componente de F sub 0. La posición j-ésima del vector F sub 0 se puede calcular haciendo sumatoria de fuerzas o momentos en la dirección del grado de libertad j. Por ejemplo, la primera posición del vector F sub 0 es igual a la sumatoria de fuerzas en la dirección del grado de libertad 1, es decir, P sub 0, 1 en el elemento 1 más P sub 0, 1 en el elemento 2, igual 0 más menos 34.375 igual menos 34.375. La segunda posición es igual a la sumatoria de fuerzas en la dirección del grado de libertad 2, es decir, P sub 0,2 del elemento 1 más P sub 0,2 del elemento 2, igual 30 más 0, igual 30. La tercera posición corresponde a la sumatoria de fuerzas en la dirección del grado de libertad 3, es decir, P sub 0,3 del elemento 1 más P sub 0,3 del elemento 2,
igual menos 30 más menos 56.25 igual menos 86.25. Finalmente, la cuarta posición corresponde a la sumatoria de fuerzas en la dirección del grado de libertad 4, es decir, P sub 0,4 del elemento 2, igual menos 15.63 igual menos 15.63. Fase 4. Obtener f sub n. En este problema solo hay un momento negativo colocado en el grado de libertad 3. Por lo tanto, el vector f sub n sería 0, 0, menos 40, 0. Fase 5. Calcular f sub l igual f sub n menos f sub 0. Finalmente, f sub l sería igual a 0, 0, menos 40, 0, menos 34.375, 30, menos 86.25, menos 15.63, igual 34.375, menos 30, 46.25, 15.63. Si la estructura tiene asentamientos o nodos con desplazamientos conocidos, estos no se incluyen en el vector f sub l, sino en el vector u sub r. Por ejemplo, si el nodo inferior de la estructura se asienta 5 centímetros, el valor de U5 sería igual a menos 0.05 metros. Este desplazamiento haría parte del vector U sub R, incluido en el sistema de ecuaciones obtenido en el paso 3. B. Implementación manual. La implementación manual se puede desarrollar en las siguientes 5 fases. Fase 1. Dibujar separadamente cada elemento con sus fuerzas externas. Fase 2. Calcular las fuerzas en los extremos de cada elemento producidas por las cargas del elemento suponiendo U sub E igual a 0. Fase 3. Calcular la j-ésima componente de F sub 0 igual a la sumatoria de fuerzas o momentos en la dirección de UJ. Fase 4. Obtener F sub n. Fase 5. Calcular Fl igual Fn menos Fc. Ejemplo. Calcula el vector Fl para la estructura mostrada. Si los elementos son inextensibles, el número de desplazamientos libres de la estructura es igual a 2. Fase 1. Dibujar separadamente cada elemento con sus fuerzas externas. Fase 2. Calcular las fuerzas en los extremos de cada elemento producidas por las cargas del elemento suponiendo U sub E igual a 0. Usando las tablas de vigas doblemente empotradas, se obtienen las fuerzas y momentos de empotramiento mostrados. Fase 3. Calcular la j-ésima componente del vector f sub 0. Para el ejemplo, la posición 1 del vector f sub 0 es igual a la sumatoria de momentos en la dirección del desplazamiento 1. En este caso da f sub 0, 1 igual menos 30 menos 56.25 igual menos 86.25. El término f sub 0,2 se puede determinar haciendo sumatoria de fuerzas en la dirección del desplazamiento U2. Esto daría f sub 0,2 igual menos 15.63. Fase 4. Obtener f sub n. En este problema solo hay un momento negativo colocado en el grado de libertad 1. Por lo tanto, el vector f sub n sería igual a menos 40, 0. Fase 5. Calcular f sub l igual fn menos f sub 0. Finalmente, fl sería igual a menos 40, 0 menos 86.25 menos 15.63 igual 46.25, 15.63. En la implementación manual, si la estructura tiene asentamientos o nodos con desplazamientos conocidos, estos se pueden interpretar como cargas. Por ejemplo, si el nodo inferior de la estructura del ejemplo se asienta 5 centímetros, los elementos de la estructura se deformarían como se muestra. Recuerde que para este caso se supone U sub L igual a 0. Esto significa que solo el elemento vertical presentaría fuerzas y momentos de empotramiento. Estas fuerzas se pueden calcular usando los mismos esquemas de la implementación manual del paso 3. En la fase 2, las fuerzas y momentos en los extremos del elemento horizontal serían 0.05 por 6 EI sobre L cuadrado, 0.05 por 12 EI sobre L cubo,
0.05 por 6 EI sobre L cuadrado y 0.05 por 12 EI sobre L cubo. Estos valores se usarían para las otras fases del paso 4. Con esto terminamos el paso 4 del método de rigidez directa.